panelistas estrellas, a Mariano Cabral, responsable de la Secretaría de Formación Política del PM, y a Levi Berbia, que es un miembro activo de la Secretaría también. Primero, para destacar orgullosamente que en pleno enero, después de un año 2014 muy intenso y un 2015 que será más intenso todavía y que esperemos llegar a la victoria con las batallas decisivas que se vienen en la Argentina, estamos muy contentos de ser tantas personas hoy, un 14 de enero, lo que demuestra el salto cualitativo y cuantitativo en nuestra organización. Complicado porque es el mes donde la mayor parte del pueblo argentino está de vacaciones gracias a la recuperación del poder adquisitivo de las grandes mayorías, gracias a las políticas ejecutadas por el kirchnerismo, que retoman las mejores conquistas de los años felices, allá donde el justicialismo convertía en realidad los sueños de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que en su mayoría o en gran parte eran inmigrantes que venían a la Argentina después huyendo de una Europa devastada por las guerras interimperiales. Y Argentina les abrió las puertas y los integró para seguir aportando al crisol de razas que es nuestra América mestiza, ¿no? Y me parece muy importante destacarlo cuando tenemos ciertas turbulencias en los últimos días en Europa y algunas corrientes quieren agitar viejos fantasmas de la xenofobia que lo único que hacen es ocultar la doble moral de las potencias occidentales y crear, como han hecho históricamente, la construcción de cucos para saquear los recursos naturales de los países de la periferia, ¿no? Lo que ha pasado en París a nosotros nos duele como cuando hay cualquier víctima humana en la faz de la Tierra, pero no todas nos duelen igual, o por lo menos a mí no todas me duelen igual. A mí me duelen mucho más las víctimas que a diario se cargan las potencias imperiales occidentales cuando ejercen con atropello el poder imperial en los pueblos oprimidos, con el único objetivo de saquear sus recursos, como dije anteriormente, y de mantener el status quo geopolítico. Entonces, yo creo que este hecho, por ejemplo, demuestra la importancia de nosotros como militantes, como cuadros políticos o como militantes en proceso de prestar atención a los procesos históricos, ¿no? Y cómo se van dando las cosas y salir un poco del encriptamiento al que nos traen los medios de comunicación hegemónicos que forman parte del poder financiero imperial. Y estos medios nos quieren mostrar que lo que pasó ahora en Francia es cuestión de una psicosis de dos locos fanáticos religiosos que se enojaron porque una revista hacía caricaturas de Mahoma, etcétera, etcétera. Creemos que esto no es así y por eso la necesidad de estudiar históricamente y contextualizando todo. Y este programa de formación que hoy estamos lanzando tiene como núcleo central la historia de la patria grande. Primero para reconocernos como parte de esta patria gigantesca que tiene lazos culturales muy homogéneos. Y por otra parte para empezar a pensar que es algo que nos han hecho querer olvidar, ¿no? De que la integración regional no es un capricho de unos locos románticos, no es un capricho de los locos del peronismo militante que siempre hablan de la patria grande, de la integración regional, no es un capricho de la generación del 900 que eran unos locos intelectuales que dijeron uy, qué lindo si hacemos una patria gigante y somos todos hermanos. No. Es una necesidad política indispensable para lograr el desarrollo de los pueblos de la América Latina, y que lograr el desarrollo de los pueblos de la América Latina no es otra cosa que generar el bienestar para nuestras grandes mayorías, para nuestro pueblo, que es por lo que nosotros militamos a diario. Y esto, gracias a Dios, nosotros estamos viviendo una época maravillosa con los grandes patriotas que tenemos como líderes regionales, que lo tienen muy en claro y que tienen como precursor de esto a quizá el primer precursor o el gran precursor de un pensamiento político latinoamericano, Juan Domingo Perón, que es algo que no está muy presente incluso dentro del mismo peronismo. Digo, Perón era un tipo
que era un intelectual práctico, digo, yo lo definiría así. Algunos por ahí pueden tener otras definiciones, pero era un lector muy lúcido y un observador de la realidad y un estadista gigantesco. Y Perón empieza a ver que en su época, hacia donde marcha el mundo, con la bipolaridad reinante en ese momento, luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo marcha hacia la época de los estados continentales, del continentalismo. Las potencias hegemónicas en ese momento, que se dividen el mundo, después de la conferencia de Yalta y Potsdam, son la Unión Soviética y Estados Unidos. Perón, lector de la geopolítica, ve que ahí eso cambia un poco los patrones de lo que se venía dando, que eran estados-naciones industriales que dominaban, pero eran naciones pequeñas. Él dice, no, habrá integración de continentes, hay economías de escala, la integración gigante, todo un continente unido. Estados Unidos es un continente, por la masa que representa, por el espacio que ocupa, lo mismo la Unión Soviética, que incluso empiezan a expandirse imperialmente, por eso le decimos imperialismo. Ve que todo eso gigante es lo que le permite posicionarse como bloque de poder en el mundo hegemónico. Perón plantea que el mundo va hacia los continentalismos y que América Latina tiene que ir hacia los continentalismos si es que quiere ser un actor de poder en el concierto internacional. Pero no solo se queda en eso, sino que muestra el camino. Él define que el núcleo básico de la aglutinación y de la integración de Latinoamérica era con Argentina y con Brasil. Brasil era el actor luso, el actor portugués y el país con el mayor desarrollo y más grande de Latinoamérica. Argentina era el país más potente del área castellana de América Latina. Por eso el camino para la integración de América Latina es Brasil y Argentina. Él lo ve esto, y no solo lo ve, sino que lo intenta instrumentar con una política que es con el nuevo tratado del ABC, en la que intenta juntar a Vargas, que era el presidente de Brasil, y a Ibáñez, el presidente de Chile, junto con la Argentina representada por Perón. Esto no se puede llevar a cabo. En el 55 lo derrocan a Perón sangrientamente, derrocan al pueblo argentino, y la lectura que hay que hacer de eso, que tampoco es una lectura que estamos acostumbrados a hacer, es que el derrocamiento de Perón en el 55, lo que el imperialismo viene a hacer con eso es derrocar los intentos integradores de América Latina, de que no permiten que se constituya como un factor de poder. No es solo lo interno de Argentina lo que viene a cortar ahí. Y los 18 años de proscripción de Perón también van en ese sentido, el no permitirle volver a la patria. Quizás con Perón en Argentina se hubiera concretado el anhelo de integración de la América Latina, y eso el imperialismo lo tenía muy en claro. Por eso no lo dejan volver a quien hubiera sido el mayor estadista de la historia de nuestro continente, si no lo es. En este sentido, planteamos un programa de formación que gira en torno a América Latina y a Argentina dentro de la patria grande, y a la patria grande como sujeto de actor en el reparto del poder mundial y cómo está hoy en día. El programa se estructura con 4 ejes. Un eje conceptual, que es el que van a desarrollar hoy Leo y Mariano. Un eje doctrinario, donde esté plasmado el pensamiento más nuestro, el peronista, que yo creo que la base fundamental de eso, igual ya será tratado en el próximo encuentro, pero es la base filosófica que sienta Perón en la comunidad organizada, donde plantea la creación de un hombre nuevo en el sentido de que el individuo se integra y se realiza con la comunidad. Es romper el yo para pasar a nosotros. Eso yo creo que y eso implica un montón de relaciones nuevas, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo más profundo del legado de la doctrina peronista. Después, los otros 3 encuentros van a girar en torno a la historia de la patria grande desde el siglo XVI, que es cuando se conforma el sistema mundo, lo que conocemos hoy como el sistema mundo capitalista, que es con la conquista de América. Ahí se integra todo el mundo como un sistema mundo, para la redundancia. El primer encuentro va a ir desde el siglo XVI hasta la Guerra de la Independencia, cómo va la patria grande, qué hace en ese momento y cómo gira en torno a los imperialismos reinantes en esa época, desde la Guerra de la Independencia hasta el Mercosur, y el último encuentro va a tratar la coyuntura actual,
con el factor ruso, con el factor chino, con los nuevos mercados emergentes, con la contienda electoral que va a haber el año que viene, que no hay que mirarla solo en términos internos de Argentina, sino también, repito, en términos de la región, y plantear y disipar esos interrogantes de cara al futuro. Por último, voy a cerrar diciendo por qué desde Megafon, desde la Organización Peronismo Militante, consideramos importante la formación política, teórica o intelectual. Para nosotros la formación política teórica es un complemento de la formación práctica que el militante hace en su vida diaria y tiene como objetivo la constitución de cuadros integrales que puedan defender a su país según la circunstancia lo dé, discutiendo en un panel, discutiendo en un pasillo en la facultad, tocándole el timbre a la vecina en el barrio, pintando una pared o pensando políticas públicas y de Estado a aquellos compañeros que le toque estar en la función pública. Digo, nosotros creemos que la formación teórica y la práctica se van realimentando y por eso le damos importancia y mucha a este espacio. Así que nada, abrimos el panel así y que sigan los chicos. Gracias por venir. Bueno, compañeros, la propuesta... ¿Tienen los compañeros del programa? Bueno. La propuesta para el día de hoy es arrojar definiciones a partir de un glosario, ¿no? Definir algunos términos que los compañeros de Megafon en esta, creo que excelente iniciativa que han tenido, consideran que estos términos son centrales porque luego aparecen en todos los temas que vamos mencionando. Entonces, bueno, como por ahí no tengan el programa acá a mano, desde acá la idea es ir un poco guiando, como es un glosario, es decir, dar definiciones sobre algunos términos. No sé, lo que vimos era la posibilidad de que planteáramos los términos y primero tratáramos de arrojar la definición entre todos, es decir, sobre todo ver qué teníamos acá a partir de estas definiciones, de estos términos como definición. Y nosotros, en todo caso, ir colaborando con algún elemento, cerrando, ¿no? Nos pareció un poco que la propuesta para esta vez, para desarrollar el glosario, era... ¿Iba un poco por ahí? Sí, sí. Creo que, siguiendo lo que dijo Emi en la introducción, nos parece que esta organización es una organización de cuadros, y que busca formar a sus cuadros permanentemente. Entonces ya hay una base teórica que cada uno de ustedes tiene, sobre la cual nosotros vamos a cerrar un par de ideas, pero nada más. Creo que la base teórica y la situación coyuntural, que se va a ver en el último encuentro, pero la situación coyuntural nos permite utilizar permanentemente esta serie de conceptos que ahora vamos a decir, y son conceptos que están en boga. Por ahí, la tarea hoy nuestra, la simple tarea nuestra, es contextualizar algún concepto, cerrar alguna idea y pulir alguna cosa para utilizar este tipo de herramientas, porque estos conceptos no son conceptos vacíos, son herramientas de debate, lo que decía Emi y lo que decía Mariano, herramientas de debate en cualquier espacio nuestra de militancia, pulir esas herramientas para que sean cada vez más precisas y hablemos con mayor precisión de un montón de cuestiones geopolíticas, que creo que por ahí ronda el asunto, geopolíticas que tienen suma trascendencia en la historia de nuestro país, en la historia de nuestro continente, en la historia del mundo, pero no solamente en la historia, sino en la actualidad, que podemos palpar en hechos concretos como lo que pasó en París. Me parece que era eso el encuentro, y también contar con herramientas, algo que hablamos con Emiliano y con Mariano antes, contar con herramientas para los próximos encuentros. Esto es una base, este glosario después va a ser
redactado y repartido, es una base para los próximos encuentros. Para cuando vengan los otros paneles de los próximos encuentros, entendamos cuando hablamos de tal concepto y hablemos un idioma común. Me parece que por ahí va. Entonces, por ahí la aclaración formal, nada, que bueno, que libremente podamos decir lo que nos parece, acá no hay posibilidad de error. Tal vez el encuentro de hoy era por la temática y la forma, nada más para una ronda. Somos un montón, no nos daría la ronda, no sé, habría doble fila, no sé, sería bastante complicada, así que mantenemos que después el esquema que vamos a repetir en las siguientes, porque van a venir los invitados. Pero es un poco la idea, sintamos que estamos en una ronda, digamos, estamos integrando ideas. Entonces, bueno, para romper el hielo, acá el glosario está acá en el programa, todos lo tienen en sus casas, en su correo, después lo pueden... ¿Está actualizado el glosario de los correos de los compañeros? ¿Tiene lo de multiplicidad? Nos van a tener que mandar una versión actualizada con 5 términos nuevos, pero están acá están. Bueno, entonces arrancaríamos por Estado-Nación, ¿no? Perdón, yo introduciré una alteración en el orden, ¿no? Y arrancaría por el segundo término del glosario, que es geopolítica. Ya se mencionó acá. Y bueno, ¿qué es la geopolítica para nosotros? ¿Qué se le ocurre a los compañeros cuando hablamos de geopolítica? ¿Qué? Y la forma política que está formada en el mundo. O sea, para dividir, o sea, la palabra geo de política. Geo indicaciones del mundo y la política, lo que influye en el mundo, la política, una visión global. Intento una síntesis de eso, digamos, una expresión geográfica de la política sería. Claro. Por ahí va lo que alguien más intervino y. De la política internacional. ¿Alguien tiene alguna idea, por ejemplo, de cuándo surgió la geopolítica como disciplina? ¿Con la globalización? ¿Perdón? ¿Con la globalización no se da el estudio de la geopolítica? ¿Dónde ubicas la globalización? Yo lo ubicaría en los 90, pero mucho antes se empieza a hablar en realidad de geopolítica. La globalización en realidad se da, como decía el compañero, con el descubrimiento de América, ahí cuando se sigue al mundo. Sí. En esa línea hay teóricos latinoamericanos. Hay teóricos latinoamericanos, uno de ellos está entre los teóricos propuestos para leer, que plantean las 5 globalizaciones, 3 globalizaciones. Bueno, anterior al descubrimiento de América, o sea, estaban separados, eran distintos sistemas juntos. Claro. El sistema, bueno, el chino, el europeo, el asiático. Perfecto. El oriente. Ahí el término sistema mundo es un término que está en el glosario y vamos a meternos sobre eso porque es muy importante para profundizar en su definición. Vos hablas de que había diversos sistemas mundo y en un momento determinado todo eso se unifica. Claro. Está bien. Y ahí tenemos una unificación del mundo. Eso sería una primera globalización. En realidad los teóricos, Alberto Montferrer concretamente, dice que esa es la segunda globalización, ¿no? La primera globalización dice cuando el hombre terminó de ocupar la Tierra, hace 10.000 años. La segunda globalización, cuando el mundo se terminó de unificar económicamente, que sería en ese proceso que vos estás describiendo. Y la tercera globalización sería la actual, la del siglo XX, fines del siglo XX-XXI, a partir de las plataformas de comunicación, ¿no? Bien, el momento de surgimiento de la geopolítica es entre medio de la segunda y la tercera globalización, ¿no? Más o menos, no sé si vos querés ahí aportar sobre el surgimiento de la geopolítica en Europa, como ciencia, como disciplina. Siga y yo después. Esto es en el siglo XIX, ¿verdad? Sí. La geopolítica como disciplina surge en el siglo XIX, surge en Alemania. Alemania lleva a lo largo del siglo XIX una historia
muy extraña, muy peculiar, y digo extraña porque nadie se imaginaría a comienzos del siglo XIX que ese territorio, que no se llamaba Alemania, que se llamaba, tuvo en los primeros años del siglo XIX diferentes nombres sucesivos, pero todos expresaban que había algo que estaba fragmentado en muchos estados, como venía lo que hoy conocemos como Alemania, fragmentado desde la Edad Media, ¿no? Era un territorio donde había una treintena de principados y feudos y diferentes, hasta había obispados con categoría de estado, o sea, donde el que gobernaba era el obispo del lugar, ¿no? Otros eran príncipes, condes, duques, y todos juntos formaban lo que se llamó en algún momento la Confederación Helvética, que fue el nombre, no, perdón, Confederación Germánica, que fue el nombre que le puso Napoleón cuando Francia conquistó ese mosaico de principados y lo juntó todo en un solo estado. Ahí de alguna manera, por primera vez en la etapa moderna, Alemania se unifica. ¿Qué China? Ah, no. Ah, bueno, ahí viene mamá. Entonces, en esa unificación de Alemania, es decir, ese proyecto, ese momento queda trunco, se vuelve a dispersar, se vuelve a fragmentar, y nadie pensaría que ese territorio relativamente muy pobre, productor de materias primas, fragmentado políticamente, y que era el campo de batalla de Europa, donde los reinos fuertes de Europa se dirimían sus competencias, es decir, las guerras entre Francia, España e Inglaterra ocurrían en el territorio alemán. Nadie se imaginaría que eso, hacia el final del siglo XIX, sería la potencia, el Estado unificado y centralizado con mayor índice de desarrollo del mundo. El desarrollo económico de Alemania, en un momento, fue el más alto del mundo, muy emparejado con el norteamericano, que una vez que se consolidó, lo superó. Perdón, pero ¿en qué franja, en qué década se pasó? Esto que se ocurre, la unificación y el desarrollo, ocurre entre 1800 y la segunda mitad del siglo XIX, para ubicarnos. En el 34, ¿es el Solverén? Sí. En 1834, algunos estados alemanes se unifican económicamente con algo parecido a lo que para nosotros era el Mercosur en la década del 90, si querés. Una unión aduanera, ¿no? Y luego, en 1860 en adelante, en el 50 se alcanzan algunos grados de unidad más fuerte, una tendencia más dominante de unidad, un direccionamiento de uno de estos estados más fuerte hacia el desarrollo económico, que era el estado de Prusia, que va a ser el estado que va a empujar todo ese proceso de unificación, y finalmente, en 1870, 69... 70 se produce la proclamación del primer imperio alemán, que va a adquirir el nombre de Segundo Reich, porque el primer Reich es el imperio medieval alemán en el siglo X, en el año 900. Entonces, tomando esa tradición de que en algún momento en Estados Unidos le ponen a eso el Segundo Reich, y me detengo en esto porque a todos les suena, ¿no? Ya saben de dónde viene ahora el Tercer Reich. Pero entonces quiere decir que quizá el proceso de las dos guerras mundiales del siglo XX fue funcional a que Estados Unidos y el bloque occidental pudieran disciplinar a Alemania y quebrar esa supremacía, digo, de alguna manera. Bien, sin duda forma parte de la disputa de las dos guerras mundiales. No es el único factor. Yo creo que no se puede entender las dos guerras mundiales sin observar el proceso que está viviendo el proletariado europeo, el proceso político que está viviendo la clase trabajadora europea, que es uno de los grandes disparadores en Europa de la guerra. Claro. Pero el emergente de imperios que disputan la centralidad, como Alemania y como Japón, es uno de los grandes factores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sin duda. Y el reparto de la economía. También tenés que tener en cuenta, junto con lo que dice Mariano, en cuanto al papel del proletariado, el papel de esa burguesía alemana, que va tomando cada vez más poder y necesita, cuando se produce el crecimiento industrial alemán, necesita nuevos mercados.
Por ahí viene la cosa también. O sea, por ahí vamos a explicar algunas cuestiones de geopolítica. Y también en cuanto a la otra. Nosotros por ahí queremos explicar uno y salen un montón de otros conceptos y vamos a ir explicando los otros también. Pero inevitablemente cuando uno quiere explicar un concepto de esto, como están tan relacionados, también en cuanto a la Primera y Segunda Guerra Mundial, tenemos que tener en cuenta otro concepto fundamental de la geopolítica, que es el equilibrio de poder y el equilibrio europeo. Una teoría geopolítica también, y una teoría que justifica acciones bélicas. O sea, ahora después lo vamos a explicar. O sea, surgen un montón de conceptos cuando queréis explicar uno, de los años que recién estamos explicando uno, pero inevitablemente surgen un montón de conceptos. Ahora, en esta cuestión de cómo se interrelacionan, todo lo que yo acabo de describir sobre el surgimiento de Alemania nos serviría para el segundo tema del glosario, que es Estado-Nación. Ahora vamos a ver cómo. Pero volvamos al tema de geopolítica. En ese proceso de surgimiento del Estado alemán, los tipos, sobre todo en esa segunda mitad del siglo XIX, de 1850 en adelante, cuando el predominio prusiano es insoslayable, los tipos fueron serios, como todos los que crearon un Estado imperial. En su momento los ingleses pasaban de ser unos bárbaros a ser tipos muy serios. Los norteamericanos pasaron de ser unos colonizados a ser unos tipos muy serios. Los japoneses pasaron de ser unos tipos encerrados en sí mismos y a punto de perder el tren de la historia a ser tipos muy serios. Y lo mismo que los chinos en el siglo XX. Los alemanes también se pusieron a estudiar, a profundizar, a ver. Crearon universidades técnicas, empezaron a preparar a los tipos que tenían que dirigir la industria y a preparar a los tipos que tenían que dirigir la política. Tenían que dirigir el Estado, las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahí surge este concepto de geopolítica, de cruzar el estudio del territorio con el estudio de la política, ¿no? Guarda que acá hay tal posesión de otro país, ¿no? Antiguamente, sí, en los siglos anteriores se había conformado este mundo económicamente unificado, el Imperio Británico había conquistado el mundo, pero también lo había conquistado un poco al azar, es decir, muchas veces encontrándose con cosas. Iba a buscar la India, pero yendo a buscar la India se encontraba con cosas en el camino y bueno, iba tomando las que podía y así se iba configurando el imperio. O sea, ahí los demás dicen, bueno, ya conocemos todo lo que hay alrededor, no podemos dejar librado nada al azar. Acá hay recursos naturales, acá hay una isla que es estratégica porque si la dominás el mar adyacente, ¿no? Como alguna vez hemos dicho en formación política, los compañeros cuando para entender la geopolítica una cosa es fundamental y que los argentinos nunca hacemos, cuando miramos un mapa no solo hay que mirar la tierra, hay que mirar el agua. El agua es tan importante como la tierra en los mapas. Saber quién controla el agua, porque quien controla el agua controla las rutas marinas, y controlar las rutas marinas, la ruta de comercio, es controlar el comercio. Entonces el agua es tan importante como la tierra cuando miramos un mapa. Entonces todo esto empieza a estudiar la geopolítica. Entonces tienen grandes tipos que empiezan a conceptualizar. Y esto es uno de los elementos más que le da a Alemania una capacidad de disputa de la centralidad del poder mundial. Se lo da esto, se lo da el crecimiento de su PBI, la consolidación de su burguesía, la consolidación de su clase trabajadora, se le da una cantidad de herramientas. Y este es uno más. Es decir, un Estado que está pensando geopolíticamente el mundo, ¿no? Y más allá de los resultados más o menos exitosos que tiene Alemania a partir de la aplicación de la geopolítica, muy importante para nosotros en los estudios de geopolítica que los alemanes realizan en los Estados Unidos, hay un tema sobre el concepto de geopolítica. Nosotros alentamos y estudiamos la geopolítica, alentamos el estudio de la geopolítica, pero tenemos que saber que cuando hablamos de geopolítica los peronistas hacemos una cosita más, entregamos una perla más para que nos tilden de nazis. Porque como la geopolítica es una disciplina germánica, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial Hitler hizo una... ¿cómo decir? Se pavoneaba con el uso de la geopolítica alemana,
Y a partir de ahí Estados Unidos condenó a la geopolítica